Clases ahora nos toca la parte de circunferencia. ¿Todos de acuerdo, no? A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Bexi, Bexi. Muy bien, parece que sí. ¿Se me está escuchando bien? Bien. Sí, correcto, Katia, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Miren, tenemos acá el capítulo de circunferencia, nuevo capítulo, después de haber hecho toda la primera parte importantísima de triángulo, de líneas notables, congruencia de triángulo. Mira cuánto hemos avanzado. Estamos empezando la segunda parte del ciclo, segunda parte. Tenemos nosotros que ya hicimos la parte de cuadriláteros, paralelogramos, trapecios, ¿verdad? Todo eso ya lo terminamos. Ahora vamos a empezar con nuevos conceptos que nos van a servir. Esto de acá es lo que nosotros, bueno, yo le llamo la parte fundamental, la parte de triángulos, cuadriláteros y circunferencia. Que luego, después, todo eso junto se va a aplicar en proporcionalidad, en semejanza de triángulos, relaciones métricas, todo eso ya se combina, pero no se puede perder ninguna clase, porque como les decía en la primera clase, todo esto está encadenado. O sea, en geometría no podemos decir, bueno, no importa, no voy a asistir a la parte de circunferencias 1, voy a hacer circunferencias 2. Entonces, ¿y qué? Y en circunferencias 1 tenemos que aprender precisamente lo principal, que cosa es una tangente, una secante y una cuerda. Que si no sabemos eso, no podemos ver los ángulos en la circunferencia, no podemos ver cuadrilátero inscrito, inscriptible. Y todo eso de ahí lo vamos a aplicar en semejanza de triángulo, ¿no? Y hacemos siempre la parte pequeñita, la parte principal, ¿no? Parte principal, todavía no hacemos, bueno, ya después cuando llegamos a la P, llegamos a la B, ya hacemos unos problemas un poquito más complejos, como siempre, pero tenemos que aprender desde el principio, ¿ya? Bien, entonces vamos a tener aquí la parte de circunferencia. Estaba viendo, no sé si les dije a ustedes, vamos a ver también una parte de aplicaciones, ¿no? Otros problemas aparte, ¿no? ¿Qué cosa es una circunferencia? Es el lugar geométrico. ¿Qué cosa es un lugar geométrico? Un lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumplen con una misma propiedad. Por ejemplo, un lugar geométrico es un lugar geométrico, a ver, ¿dónde está el lapicito? Acá está. ¿No? Un lugar geométrico viene a ser entonces una bisectriz de un ángulo. Esto es un ángulo, esto que ya sabemos nosotros, esta línea, digamos, es la bisectriz alfa y alfa. Entonces, diremos que este es un lugar geométrico. ¿Por qué es un lugar geométrico? Porque cada uno de sus puntos cumple con una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Que la distancia hacia un lado, si acá vale 1, distancia al otro lado también vale 1, ¿verdad? Porque bueno, en este caso no se aprecia bien. Si tengo acá una perpendicular para un lado, tengo acá vale, por ejemplo, 3, perpendicular para el otro lado también debe ser 3. Todos estos puntos tienen la misma propiedad. Por lo tanto, la bisectriz de un ángulo se llama lugar geométrico. Tengo acá un segmento. Por el punto medio trazo una perpendicular, ya saben ustedes, eso es una mediatriz. Este punto tiene la propiedad de que equidista de los extremos del segmento original. Y acá tengo esta distancia hasta el punto A y luego una distancia hasta el punto B. ¿Esas dos distancias son iguales, profesor? Sí, pero este punto tiene la misma propiedad. Estas distancias son iguales. Sí, son iguales. Todos estos puntos tienen la misma propiedad, por lo tanto a este conjunto de puntos se le llama lugar geométrico. Entonces, ¿qué cosa es una circunferencia? ¿También es un lugar geométrico? Sí. Es conjunto de puntos, infinitos puntos, sí, infinitos puntos, que tienen la propiedad de equidistar de un punto del plano denominado centro. O sea, tengo acá un punto aquí. Digo, la distancia de este punto al primero, esta distancia vale 5. Muy bien. Acá tengo otro punto. La distancia de este punto hasta el centro también vale 5. La distancia hasta el centro 5, la distancia hasta el centro 5. Todos estos puntos tienen la misma propiedad. Quiere decir que todos estos puntos forman lo que se llama una circunferencia. ¿Ya? Entonces, circunferencia es el conjunto de todos los puntos
que tienen la propiedad de equidistar. X, ya saben ustedes, X, ¿qué significa X? X significa igual. Y distancia es de la misma distancia hacia un punto interior que se llama centro. Muy bien. Entonces, esa es la definición de circunferencia. Precisamente ahí tenemos el centro de la circunferencia, tenemos los puntos, ¿verdad?, en la circunferencia, y cada uno de estos puntos viene a tener la misma distancia. Si hay un punto que está acá, por ejemplo, y esa distancia va a ser más grande, si esa distancia del punto hasta el centro es mayor que esta primera, entonces el punto está fuera de la circunferencia, ¿verdad? Pero si yo tengo un punto cuya distancia hasta el centro es menor que el radio, esto de acá se llama radio, esa distancia constante se llama radio, este puntito original se llama centro. Si la distancia de este punto Q hasta el centro es menor que el radio, el punto es un punto interior en la circunferencia. Una cosa es la circunferencia, esta es la circunferencia, fíjate, esta es la circunferencia. Ah, el punto, profesor, el punto L está en la circunferencia, sí. El punto K está en la circunferencia, sí. Cada uno de estos puntos, el punto S está en la circunferencia, sí. ¿Este punto de acá está en la circunferencia? No. ¿Por qué no está en la circunferencia? Porque su distancia hasta el centro es mayor que el radio. Entonces, este punto de acá se llama punto exterior a la circunferencia. ¿Este punto está en la circunferencia? No. Este punto no está en la circunferencia, ¿verdad? Porque la circunferencia es esto. La circunferencia es esto. El punto aquí no está en la circunferencia. Es como si fuera una circunferencia de alambre. Una circunferencia de alambre. ¿Esto está en la circunferencia? No. Está en el interior de la circunferencia. En el interior. En la región interior. En la región encerrada por la circunferencia. Muy bien. Entonces, profesor, podemos continuar. Dice lo siguiente. Elementos en una circunferencia. ¿Cuáles son los elementos en una circunferencia? Ahí está la circunferencia. Tenemos ahí el centro de la circunferencia. Ese es el centro de la circunferencia. Muy bien, profesor. Ahí está el centro. Correcto. Tenemos acá lo que se llama el diámetro. ¿Qué cosa es un diámetro? Es la distancia de un punto hasta otro punto, el segmento que une dos puntos en la circunferencia, pero que pasa por el centro. Esto será el diámetro. Diámetro es el segmento que une dos puntos de la circunferencia, pero ese segmento contiene al diámetro. Muy bien. Y entonces desde O hasta A es lo que se llama radio, desde O hasta B será el radio. Por lo tanto, el diámetro tiene dos radios. Entonces ese será AB diámetro. Aquí tenemos el radio OB, también OA es un radio, ¿verdad? Tenemos aquí lo que se llama una tangente. ¿Qué es una tangente? Es una recta que solamente toca la circunferencia en un solo punto. Ese punto se llama punto de tangencia. Ese punto se llama punto de tangencia. Correcto. ¿Y qué cosa es una secante, profesor? Una secante es una recta que corta la circunferencia en dos puntos, interseca a la circunferencia en dos puntos, ¿verdad? Este de acá será una secante, ¿verdad? Ah, entonces, el punto P, punto de corte, el punto Q, punto de corte. Al segmento PQ, ¿cómo se le llama? Al segmento PQ se le llama cuerda. Cuerda en la circunferencia, cuerda en la circunferencia, ¿de acuerdo? Eso será cuerda. ¿Qué cosa es una cuerda, profesor? Una cuerda es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. Si yo uno el punto P con el punto Q, será una cuerda. Si uno A con P, será una cuerda. Si uno Q con B, también será una cuerda. O sea, une dos puntos de la circunferencia, profesor. Si yo uno A con B, también será una cuerda. Si el diámetro es la mayor de todas las cuerdas. Ya, no puede haber una cuerda más grande que el diámetro. Bien, muy bien. Y bien, entonces, cuando yo tengo acá una cuerda, uno el centro de la circunferencia con el punto medio de la cuerda, entonces resulta que acá va a haber 90 grados. ¿Y por qué, profesor, va a haber 90 grados? Porque yo puedo unir, miren ustedes, puedo unir el punto O con el punto Q. Eso será radio, si yo puedo unir el punto P con el punto O. Y eso también será el radio. Muy bien. Pero son iguales. El triángulo POQ es un triángulo isósceles. Y esta línea es la altura. Ah, muy bien.
Pero si es altura en un triángulo isósceles, también será mediana, segmentos iguales. También será bisectriz. Ah, esto es la línea Bambam. Esta es la línea Bambam porque será bisectriz, será altura, será mediana, será mediatriz. Bien, entonces mira, lo que hablamos en triángulos se está cumpliendo en la circunferencia también. Por lo tanto, acá tengo punto medio. Por ese motivo, esto de acá es 90 grados. Si a mí me dicen, desde el centro trazo una perpendicular a la cuerda, de seguro que va a caer en el punto medio. Si digo que este punto es punto medio, de seguro que debe haber 90 grados. ¿Qué pasaría si yo prolongo esta línea? Si sigo prolongando, va a llegar al punto N. A este punto N, punto medio N, punto medio M. Este segmento que une los puntos medios de la cuerda. Y esta parte de acá de la circunferencia se llama arco. Arco de aquí. A este segmento se le llama flecha. Bien, a ver, tenemos ahí. Eso de ahí es la flecha. Ese segmentito de ahí se llama flecha. ¿Correcto? Muy bien. Flecha también se le llama sajita. Flecha o sajita. Bien. Y el arco es una parte de la circunferencia que está limitada por por los extremos de la cuerda. Si digo que desde P punto extremo de la cuerda, Q extremo de la cuerda, todo esto de acá será un arco. Entonces parte de la circunferencia que está limitada por dos puntos, arco PQ, o si no arco NQ, o si no arco QB, o si no por acá arco BQ también, arco BQ, ¿verdad? Extremo Q, extremo B. Si yo uno el punto Q con el punto B, esto será una cuerda y esto de acá será el arco. Y si trazo acá punto medio y punto medio, esto será la flecha. Flecha se pone ahí perpendicular a la cuerda. Así. Estos son los elementos en la circunferencia. O sea, tenemos que saber qué cosa es esto, tenemos que saber qué cosa es una flecha o sajita, tenemos que saber qué cosa es una secante. Si no sabemos esto, es como si no supiéramos qué es una altura en un triángulo, si no supiéramos qué cosa es una mediana en un triángulo, si no supiéramos qué cosa es una base media en un trapecio. Entonces son elementos, ¿verdad?, en la figura. Acá también estos son los elementos en la circunferencia. ¿Cuál es la diferencia entre tangente y una secante? La tangente solamente toca la circunferencia en un solo punto. La secante la corta en dos puntos. Y cuando tengo secante hay una cuerda. Y cuando tengo una cuerda hay un arco. Y cuando hay un arco hay una flecha o sajita. Continuamos. Propiedades básicas en la circunferencia. ¿Qué es lo que dice? Radio trazado al punto de tangencia es perpendicular a la tangente. Sí, tengo acá una circunferencia. Me dicen que tengo una tangente. Entonces yo les digo, cada vez que tengas una tangente a una circunferencia, ¿qué se debe hacer, profesor? Se debe trazar un radio. Fíjate, eso te voy a preguntar a cada momento, ¿eh? Así como yo te preguntaba, en un triángulo rectángulo, cuando la hipotenusa se conoce, ¿qué se debe trazar? La respuesta es, les pregunto, ¿quién se acuerda? Cuando yo tengo un triángulo rectángulo y tengo la circunferencia, tengo un triángulo rectángulo y la hipotenusa es conocida, entonces, ¿qué se debe trazar? ¿Sabes quién me contesta? Muy bien. La mediana, muy bien, Diana, muy bien, Josué, Diana, ¿verdad? También Melissa, muy bien todos ustedes, correcto. Se debe trazar la mediana relativa a la hipotenusa. A ustedes también les voy a decir lo mismo. Tengo acá una tangente. ¿Qué debo trazar? No se dice se traza altura, no es altura. Se traza 90 grados, también me contestan algunas veces. O a veces me dicen, también se traza un cuadradito. No, se traza un radio. Pero profesor, hay infinitos radios, hay un radio, otro radio. No, pero se traza, ¿a quién? Se traza el radio que pasa por el punto de tangencia. Se traza un radio, y mi siguiente pregunta es, ¿qué radio? El radio que pasa por el punto de tangencia, sí, se traza ese radio. ¿Por qué? Porque ese radio con la tangente va a formar 90 grados. Entonces se traza un radio, ¿por qué? Porque ese radio que está trazando por el punto de tangencia va a formar siempre 90 grados. Y diré entonces que el radio con la tangente son perpendiculares. Ya saben ustedes que este símbolo de acá
significa perpendicular. Entonces el radio con la tangente son perpendiculares, ¿correcto? Muy bien. Entonces esa es la primera propiedad. Cada vez que tenga tangente a una circunferencia, trazo el radio que pasa por el punto de tangencia, porque ese radio con la tangente forman 90 grados. A ver, si yo tengo una circunferencia y tengo aquí una cuerda, entonces generalmente cuando la cuerda es conocida, vale 8, vale 10, fíjate bien porque vamos a hacer de inmediato un problemita. Tengo una cuerda conocida. ¿Qué debo hacer, profesor? Debo trazar desde el centro una perpendicular a la cuerda. Desde el centro le trazo una perpendicular a la cuerda, o si no, un diámetro que sea perpendicular a la cuerda. ¿Y por qué, profesor? Porque al trazar una línea perpendicular a la cuerda, va a dividir la cuerda en dos partes iguales. Va a dividir la cuerda en dos partes iguales. PM igual MQ. PM igual MQ. Y entonces, si ocurre que el radio es perpendicular a la cuerda, si el radio es perpendicular a la cuerda, entonces digo acá, PM igual MQ. Y no solamente eso, si sigo prolongando llega al punto N, y también este arco PN con el arco NQ son iguales. Medida del arco PN, este de acá, es igual a la medida del arco NQ. Son iguales. ¿Correcto? Importantísimo. Cada vez que tenga, profesor, acá yo veo una circunferencia, dice que esta cuerda de acá vale, no sé, vale 24. Desde A hasta B, que sea igual a 24. Muy bien. Desde el punto de acá, bueno, y el radio que sea igual a, el radio que sea igual a 13. El radio vale 13. Quiero saber cuánto vale la flecha o sajita. La flecha o sajita, profesor. Ah, pero la flecha sale cuando yo desde el centro le trazo una perpendicular a la cuerda. Si trazo la perpendicular, entonces coincide la misma línea. Bien, va a caer en el punto medio. Si cae en el punto medio, esto será 12 y acá también será 12. Pero el radio vale 13. Ah, si el radio vale 13, trazo así. Y ese radio también será 13. Si ese radio vale 13, triángulo conocido, profesor. Ah, muy bien. Quiere decir que si tengo 13, 12, a ver quién me dice cuánto vale desde el punto O hasta el punto M. ¿Cuánto vale desde O hasta M? ¿Quién me dice? Ah, Juan Jesús 5, claro, José también 5. Yadira, George también dice que vale 5. Natalie, muy bien. Joel, todos. Muy bien, Diana, correcto. Ah, profesor, entonces acá vale 5. Ahora sí, ya puedo saber cuánto vale X, claro, porque desde O hasta este punto N, desde O hasta N es igual al radio, eso es 13. Y si OM vale 5, entonces la X, ¿cuánto vale? De seguro que ya me están contestando. A ver, claro que sí, muy bien, Josué, Yadira, Melissa, Juan, bien, todos esos, ¿verdad? Correcto. Bien, entonces sí, claro, porque entonces si ON vale X más 5 y será 13, quiere decir que ON o X, la flecha o sajita debe ser 5. Importantísimo entonces. Cada vez que la cuerda sea conocida, desde el centro le trazo perpendicular a la cuerda. ¿Ya? Bien, eso vamos a hacer. Yo les voy a estar preguntando eso. La cuerda es conocida. Por ejemplo, acá. Ahí está un problemita importante. Problemita, nunca puede faltar este problema. Mira, nos dan una figura. Dice calcular cuánto vale AP. P es punto de tangencia. Sabiendo que AB vale 1. AB vale 1 y que BC vale 8. 1 y 8. Calcular X sabiendo que AB vale 1 y BC vale 8. A ver. Sí, está bien, correcto. Y entonces, ¿cómo resolvemos eso, profesor? Si yo tengo acá, tengo punto de tangencia, ¿qué debo trazar? Si este de acá es el centro, ¿verdad? El centro acá, o digamos, si yo tengo el centro, ¿qué cosa debo trazar? Debo trazar el radio que pasa por el punto de tangencia. Muy bien. A ver, empezamos. Trazo OP. Sí, ¿por qué trazo OP? Porque ahí debe haber un ángulo de 90 grados. Ahí está, no falla eso. Debe haber un ángulo de 90 grados. Muy bien. ¿Qué más? Pero con eso no resuelvo nada. Entonces, como la cuerda BC es conocida, entonces trazo desde O, trazo perpendicular hasta M. Desde el centro O,
perpendicular hasta M. Y por supuesto ya reconocemos acá 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados también habrá acá. ¿Qué cosa sale? Un rectángulo, donde los lados opuestos deben ser iguales. Si acá vale X, al frente vale hoy X. Pero al trazar una perpendicular ha caído en el punto medio. Y como toda la cuerda vale 8, cada uno de esos segmentitos debe valer ¿cuánto? 4. Como en el rectángulo los lados opuestos son iguales, ya tengo un 1, ya tengo 4, la suma 5, arriba también debe ser 5 entonces. Ahí está. O sea que estamos descubriendo que el radio vale 5. Y si el radio vale 5, cualquier radio ahí vale 5. O sea, desde O hasta B también vale 5. Y se formó un triángulo rectángulo que ustedes conocen muy bien. Díganme ustedes, ¿cuánto vale X? ¿Quién se adelantó? A ver. ¿Cuánto vale X? Ya está Melissa, muy bien. Ya está George, José, Ashley, Natalie, muy bien. Ya pusieron ahí uno más, Yadira. Ya pusieron ahí 3, claro. Por Pitágoras, ¿verdad? Pero ya lo conocemos, profesor. X es igual a 3, correcto. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, cada vez que la cuerda sea conocida, debemos trazar una perpendicular a la cuerda, porque divide la cuerda en dos partes iguales. Bien. Tenemos cuerdas paralelas, determinan arcos congruentes. Una circunferencia, estas dos cuerdas AB y CD son paralelas. ¿Qué significa eso? Que el arco AC con el arco BD, los arcos van a ser iguales. Esos dos arquitos, AC con BD, son iguales. Correcto, muy bien, muy bien. Si AB paralela con CD, entonces el arco AC con el arco BD deben ser iguales. Entonces por acá, ¿no? Entonces acá me faltó ponerle, este es un arco. Medida del arco AC es igual a la medida del arco BD. Correcto, muy bien. Propiedad entonces, ¿verdad? Bien. Acá tenemos a cuerdas congruentes en una misma circunferencia le corresponden arcos congruentes. Circunferencia. Ah, las cuerdas son congruentes. La cuerda AB con la cuerda CD son congruentes. Entonces, decimos así, si las cuerdas son congruentes, son de igual longitud, los arcos son de igual medida. Este arco AB con el arco CD son iguales. Ah, muy bien. Entonces, arquito AB con el arquito CD son de igual medida también. 80 grados, 80 grados. Este segmento de acá vale 12, pero esta cuerda en la misma circunferencia también vale 12. O en circunferencias congruentes. 12, 12. Ah, entonces los arcos también son iguales. Y también la distancia desde el centro hacia la cuerda es la misma distancia del centro hacia la otra cuerda. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, por congruencia de triángulo. Simplemente 1A con O con B, triángulo isósceles. Acá C con O con D, triángulo isósceles. Entonces, acá radio, radio, acá también radio, radio y un ángulo alfa. Acá también A, radio, acá radio también. Y acá un ángulo alfa, sí, muy bien. Por lo tanto, los dos triángulos son congruentes. Esta altura con esta altura son iguales. Correcto. Las cuerdas equidistan, o sea, tienen la misma distancia hasta el centro. Bien. Tenemos propiedades también de las tangentes. Miren, desde un punto exterior a una circunferencia se puede trazar dos rayos tangentes que determinan dos segmentos congruentes. Así, circunferencia. Un punto, profesor, un punto exterior. Ahí está el punto exterior P. Trazo una tangente. Tangente es todo un rayo, ¿verdad? Tangente. La tangente es muy grande, muy grande. La otra tangente es muy grande. Pero desde P hasta el punto de tangencia es un segmento. Desde P hasta el punto de tangencia también es un segmento. Esos dos segmentos son de igual longitud. Los dos segmentos son de igual longitud. Sí, muy bien. O sea que... Ah, pero... ¿Y por qué, profesor? Miren, tengo acá, si yo uno el centro con el punto exterior y luego trazo el radio que pasa por el punto de tangencia, después borramos esto, ¿ya? Trazo el radio por el punto de tangencia, ah, será perpendicular. Acá también el radio por el punto de tangencia, también acá 90 grados. Radio, radio hace. Ah, este lado de acá es la misma hipotenusa, dos triángulos rectángulos que tienen la misma hipotenusa. Ah, hipotenusa, la misma para los dos triángulos. Radio, radio, iguales para los dos triángulos. Los triángulos son congruentes. Si son congruentes, al frente del radio le pongo un alfa. Al frente del radio le pongo un alfa.
O sea que la línea que une el centro con el punto exterior es bisectriz del ángulo que forman las tangentes. Ah, que este ángulo vale 60, 30, 30. Si vale 45, 22,5, 22,5. Si vale 37, 37 y medio, 37 y medio. Correcto. Pero también acá un garabato para la hipotenusa, un cateto R, el otro cateto bola. Acá también, ¿verdad? Garabato R, el otro cateto bola. Ah, entonces de esa manera se demuestra que desde P hasta A es igual desde P hasta B. Y estos son segmentos. Los segmentos de tangente siempre van a ser igual. Profesor, trazo acá una tangente, sí. Trazo por acá también una tangente, por acá sí. Este segmento con este segmento son iguales. Propiedad de inmediato, de inmediato. Profesor, me dice que es un triángulo isósceles, sí. Si acá tengo una bola, acá una bola, y este ángulo vale 80, ¿cuánto vale el de acá? También vale 80. Eso ya, obvio, profesor, acá también. Las tangentes van a ser iguales. Bien, algo más, profesor, si yo uno A con B, si yo uno A con B así, A con B, se da una cuerda, sí. Pero en el triángulo que es isósceles APB, esta línea es bisectriz, entonces también es altura. Entonces también es mediano. Segmentos igual. Ah, bien. Y también este ángulo vale teta, profesor. Este ángulo también vale teta. La tangente con la cuerda forma el mismo ángulo que forma la otra tangente con la cuerda. ¿Listo? Importantísimo. Fíjate que todo eso es obvio, profesor, obvio, sí es obvio, correcto, pero lo vamos a utilizar a cada momento, ¿eh? Lo vamos a utilizar a cada momento. Bien, entonces, ¿qué teníamos acá? Tenemos nosotros que, bueno, la línea que une el centro con el punto exterior es bisectriz del ángulo que forman las tangentes. Bien, los radios, trazo los radios perpendiculares, bueno, son perpendiculares a las tangentes. Bien, en consecuencia, las tangentes, los segmentos de tangentes trazados siempre van a ser de igual longitud. ¿Correcto? AP igual PB. Tangentes comunes exteriores son congruentes. Una circunferencia, otra circunferencia. Estas circunferencias se llaman circunferencias exteriores. Ya, se llaman circunferencias exteriores. ¿Por qué? Porque una está fuera de la otra y no se tocan. No se tocan. Bien, esa es una tangente. Se llama tangente exterior común. ¿Por qué? Porque es tangente a la primera, tangente a la segunda. Tangente exterior común. Esas tangentes exteriores comunes siempre van a ser iguales. Acá radio de la mayor, radio de la menor, entonces los triángulos ahí, bueno, los trapecios, ¿no? Se van a formar trapecios ahí, si quieren, esos dos segmentos son iguales, siempre va a pasar lo mismo, o sea que AB igual a CD, ¿ya? Las circunferencias tangentes exteriores son iguales. Bien, tenemos acá tangentes comunes interiores, circunferencias exteriores, ahí están. Pero ahora trazo una tangente, fíjate cuál es esa, tangente a una, tangente a la otra. Esas tangentes se llaman tangente común, ¿sí? Es común con una, común a la otra, pero como están de esta manera se llaman interiores, tangentes interiores. Y acá otra tangente interior. Las tangentes interiores son también de igual longitud. La línea que une los centros, esto de acá es un centro, esto de acá es un centro. La línea que une los centros pasa por el punto de corte de las circunferencias, perdón, de las tangentes comunes, así, ¿verdad? Y entonces tenemos radios, entonces AB con CD son iguales. Por supuesto, ustedes saben que estos dos segmentitos son iguales, tangentes, para una circunferencia, y para la otra circunferencia también, segmentos tangentes son iguales. Circunferencia inscrita en un triángulo. ¿Qué cosa es una circunferencia inscrita, profesor? Es la circunferencia que es tangente a los tres lados del triángulo. Ah, tengo ahí un triángulo, tengo una circunferencia tangente acá, profesor. Tangente acá también, tangente acá también. Si es tangente a los tres, la circunferencia se llama circunferencia inscrita y el triángulo se llama circunscrito. Cuando está dentro, ins para adentro, inscrita. Cuando está alrededor se llama circunscrita. El punto I, que es el centro de la circunferencia, es el punto de encuentro de las bisectrices. Se llama incentro. Ah, el punto I se llama incentro.
Y el segmento IF se llama IN-radio. ¿Qué cosa es el IN-radio, profesor? El IN-radio es el radio de la circunferencia inscrita en el triángulo. Entonces, pero importante, importante, para que esté inscrita debe ser tangente a los tres lados. Si yo trazara una circunferencia así, por ejemplo, por acá sí, una circunferencia más o menos así, tangente a uno, tangente al otro. No, pero no está inscrita porque no es tangente al primer lado AB. Acá trazo una circunferencia así, tal vez una circunferencia, por ejemplo, así, algo así. Tangente acá, pero no está inscrita. Es una circunferencia interior, pero no está inscrita, porque no es tangente al tercer lado. ¿Correcto? Bien. ¿Qué cosa es una circunferencia circunscrita? Esa pequeña circunferencia que pasa por los vértices del triángulo. Ahí está. Esa es una circunferencia, ¿verdad? Los vértices del triángulo. El vértice A está en la circunferencia, el vértice B está en la circunferencia, el vértice C está en la circunferencia. El centro de la circunferencia se llama circuncentro y el radio de esta circunferencia se llama circunradio. Ahí está, o es el circunradio o es el circuncentro de la circunferencia. Y si el triángulo está inscrito, la circunferencia está circunscrita, ¿ya? La circunferencia se llama circunscrita, ¿verdad? El triángulo se llama inscrita. El triángulo está inscrito porque el triángulo está dentro. Y la circunferencia se llama circunferencia circunscrita. Profesor, si tengo acá una circunferencia, mira, circunferencia así. Y acá tengo el diámetro de la circunferencia. Profesor, tengo el diámetro AB, tengo una cuerda AP. Cuando mira, también te voy a preguntar esto. Tengo diámetro, tengo cuerda con un extremo común. ¿Qué debo hacer? Debo unir el otro extremo de la cuerda con el otro extremo del diámetro así. ¿Por qué debo hacer eso, profesor? ¿Por qué debo hacer eso? Porque el ángulo que se forma acá debe ser de 90 grados. ¿Y cómo sabe que es 90 grados? Si trazo así, mira, trazo así. Tú ves que esto será el radio, esto será el radio, y esto también es el radio. Pero el radio también es mediana en el triángulo APB, y la mediana es la mitad del lado opuesto. Solamente eso cumple en el triángulo rectángulo. O si no, también podemos decir, si acá tengo alfa, este también será alfa, porque sale un triángulo isósceles, ¿verdad? Acá tengo beta y acá también beta, triángulo isósceles. Entonces, 2 veces alfa más 2 veces beta será 180. Mitad, alfa más beta será igual a 90. Si alfa más beta es 90, acá tengo alfa, acá tengo beta, este ángulo es 90 grados. Todo triángulo colocado en una media circunferencia es un triángulo rectángulo. Este punto, profesor, lo uno con A. Este punto lo uno con B. De seguro que este ángulo vale 90. Este punto lo uno con A, lo uno con B. De seguro que este ángulo vale 90 grados. ¿Correcto? Importantísimo. Importantísimo. Repito, cada vez que tenga circunferencia, tengo un diámetro. Tengo acá una cuerda así, diámetro y cuerda, con un extremo común. ¿Qué debo hacer? El otro extremo de la cuerda con el otro extremo del diámetro. ¿Por qué? Porque debe haber 90 grados. Listo. Teorema de Poncelet. ¿Qué cosa es el teorema de Poncelet? Se cumple en todo triángulo rectángulo. Tiene que ser triángulo rectángulo. Si no es triángulo rectángulo, no se cumple. ¿Qué se cumple, profesor? Ahí está el triángulo rectángulo. Y acá los catetos, cateto A, cateto B, la hipotenusa es C. Bien, y tengo una circunferencia inscrita. Esta es la circunferencia inscrita. Esto de acá, el centro se llama incentro. El radio se llama inradio. ¿Qué se cumple, profesor? Se cumple que el cateto que vale A más cateto que vale B será igual a la hipotenusa más 2 veces el radio de la circunferencia. Cateto que vale A más cateto que vale B será igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Profesor, si un cateto vale 3, el otro cateto vale 4, ¿la hipotenusa cuánto vale? La hipotenusa vale 5. Entonces 3 más 4 debe ser igual a 5 más 2 veces el radio. ¿Cuánto vale el radio? Entonces acá tenemos 7 menos 5, 2. El radio vale 1. Sí, muy bien. El radio vale 1. Correcto.
Bien, ¿qué pasa, profesor? Si este cateto vale 5, este cateto vale 12. ¿Quién me dice cuánto vale el radio? A ver, ¿cuánto vale el radio? ¿Quién me contesta primero? ¿Uno también? Dos, claro, Jefferson, Yadira, Melissa, Diana, correcto, Germán, muy bien, claro que sí, porque ya saben ustedes que la hipotenusa debe ser 13. Entonces 5 más 12, 17, menos 13, 14, ¿no? 4, y más 2 veces el radio, entonces el radio vale 2, muy bien. Uno más, profesor, uno más, rapidito, ya están viendo. ¿Qué voy a poner acá? 7, acá voy a poner 24. ¿Cuánto vale el radio? 3, Yadira, muy bien, Yadira. Jefferson, Josué, muy bien. Claro, Melissa, correcto, muy bien, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Ashley, Katia, muy bien. Natalie, Joel, muy bien. Todos ustedes, correcto. Bien, entonces, profesor, podemos nosotros conocer. Si conozco dos lados del triángulo rectángulo, puedo saber cuánto vale el radio de la circunferencia escrita. ¿Con qué? Con el teorema de Poncelet. Pero, profesor, si yo hago centro acá, si hago centro, por acá debe pasar una circunferencia que está alrededor de una circunferencia, ¿verdad? Y esto de acá viene a ser el radio de la circunferencia, radio de la circunferencia, porque este segmento, digamos, desde A hasta B viene a ser el diámetro, ¿verdad? Y ese es el diámetro. Entonces, el diámetro viene a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo. Ya vimos por qué. Porque todo triángulo rectángulo se coloca en una media circunferencia. Y entonces también podemos decir, ¿qué cosa? Si tenemos los radios, entonces circunradio, ¿verdad? Entonces A más B será igual a ¿quién? A más B. En lugar de C, tendrá que ser 2 veces el radio grande. 2 veces el radio grande. Entonces el factor común, acá tendríamos 2 veces R. Entonces el factor común 2 y va a quedar R más R, ¿verdad? Entonces A más B, suma de catetos, es el doble de la suma de los dos radios, el circunradio y el inradio. Bien. Problema. Y ahora sí, ya están los problemas, profesor. En el triángulo rectángulo, a veces el inradio mide 2 y la hipotenusa vale 10. Calcular el perímetro de dicho triángulo. A ver, van ustedes viendo, se trata de un triángulo rectángulo. Ahí está, profesor. El radio vale 2 y la hipotenusa vale 10. Ya está lo que acabamos de ver. Dice calcular el perímetro. Para calcular el perímetro necesito los 3 lados. Pero ya tengo uno de los lados vale 10. Me falta el lado AB, me falta el lado BC, o la suma de los dos, ¿verdad? Me falta la suma de los dos. Entonces, digamos que acá yo le doy un valor a quien a AB y a BC. Le pongo A y B. Yo le pongo A y B, muy bien. Entonces, según el teorema de Poncelet, ¿qué tendríamos? Que A más B es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. A más B es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. 10 más 2 veces 2. O sea que A más B es igual a 14. Si A más B es igual a 14, es lo que me faltaba. O sea, A más B más la hipotenusa. A más B 14 más la hipotenusa 10 será igual a ¿cuánto? El perímetro vale 24. El perímetro se nombra como 2 veces P. La P solita se llama semiperímetro. Semiperímetro, ¿verdad? Semiperímetro. Entonces 2 veces P es el perímetro completo. Perímetro completo. ¿Correcto? Muy bien. Preguntas hasta ahí. A ver, de repente hay una pregunta. Ya pusieron ahí 24. Muy bien, Diana, Michelle, Jefferson, Germán, Melissa, ya habían puesto ya, correcto. Eso está fácil. Está fácil. Seguimos. Teorema de Pitón. En todo cuadrilátero circunscrito, cuando la figura está dentro se llama inscrita, cuando la figura está alrededor se llama circunscrito. Se cumple que la suma de los, ahí tenemos una circunferencia, tenemos ahí un cuadrilátero, míralo ahí, cuadrilátero. ¿Qué cuadrilátero es? Cuadrilátero circunscrito, cuando la circunferencia es tangente a los 4 lados. Bien, entonces la circunferencia se llama inscrita y el cuadrilátero se llama circunscrito. Bien, los lados
A, B, C y D. ¿Qué se cumple, profesor? Que la suma de dos lados opuestos, A más C, debe ser igual a la suma de los otros dos lados opuestos, B más D. Muy bien, ahí está. Que A más C es igual a B más D. Acá, profesor, vale 5. Acá vale 7. El de acá vale 12. Quiero saber cuánto vale D. ¿Cuánto será? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién contesta primero? 10, muy bien, 10 dice, 10 Juan, Josué, a todos, Mel, Katia, Joel, muy bien, vale 10, claro que sí, porque la suma acá es 17, la suma acá también será 17. Bien, ¿qué pasaría si yo digo este lado de acá vale 6, pero el de acá vale 12, pero el de acá vale ¿cuánto? 9, a ver, 9, ¿cuánto vale X? ¿Quién contesta? 9 también, muy bien, correcto. Entonces, ¿qué va a pasar, profesor? Si yo digo que, mira, digo, el perímetro es igual a 60. Si el perímetro vale 60 y acá vale 10, ¿cuánto vale C? A ver, ¿quién me contesta? 20, claro que sí, muy bien, Jefferson, Diana, José, Germán, correcto, muy bien, Nesli, Nelson, muy bien, George también. A ver, claro, ¿por qué, profesor? Porque si el perímetro es 60, entonces hay dos sumas iguales. A esta suma con esta otra suma son iguales. O sea que esta suma sería 30 y esta suma también sería 30. Y si ya tengo 10, entonces la X vale 20. Sí, muy bien. Ahí entonces igualita, a ver otro problemita ahí chiquitito nomás, chiquitito. Este lado de acá, el perímetro es igual a 80. Pero resulta que este segmento vale 15. ¿Cuánto vale X? A ver, ¿quién primero? ¿Quién es primero? ¿Quién es primero? 25, dijo Diana, Germán, Josué, Mel, 25. Correcto, porque la suma será igual a 40, ¿verdad? Sí, muy bien, Selene también. Claro, si este es 40, la suma de A más C es 40, la suma de 15 más X también será 40. Por lo tanto, vale 25. Muy bien. Tengo acá una circunferencia, profesor. Tengo por acá una tangente, pero resulta que estas dos tangentes van a ser paralelas. Y acá también tengo una tangente así. Entonces, toda la figura A, B, C, D es un trapecio. ¿Por qué? Porque las líneas ahí, BC con AD son paralelas. Tengo acá el centro de la circunferencia, trazo hacia la izquierda, punto medio, profesor, y trazo hacia la derecha, punto medio. El perímetro es 40, perímetro 40. ¿Cuánto vale la mediana del trapecio? A ver, ¿quién primero? La mediana del trapecio. 10, Yadira, 10, Jefferson, Melissa, Josué, claro que sí, tendrá que ser 10, mediana, Diana, disculpa, George también. ¿Por qué, profesor? Porque si esto es 40, la suma de los laterales será 20 y la suma de las bases también será 20. A más B es igual a 20. Y si A más B es igual a 20, la mediana debe ser igual a semisuma de las bases. A más B entre 2. Entonces X vale 10. Muy bien, jovencito. Seguimos rapidito para llegar a los problemas. Y ahí está. Ahí entonces, profesor, ahí tenemos un cuadrilátero. Dice que el cuadrilátero está circunscrito a la circunferencia. Sí, se ve ahí. Está circunscrito. La circunferencia está inscrita. BC vale 6, pero A es centro de un arco. A es el centro de un arco. Y C también, D es el centro del otro arco. Calcular cuánto vale MN. ¿Cuánto vale MN? ¿Quién dice? A ver, ¿cuánto será? 3, la mitad, profesor. Cuidadito. 3 también dice Nel, dice Juan Jesús, Yadira, Yuli y Diana.
Juan Jesús también. ¿No sería 6? Oh, correcto. Cuidado, Juan Jesús. No me preguntes. Contéstame. O 3 o 6. ¿Cuál de los dos es? Diana Romero. Uy, ¿qué pasó? Michelle 3 también. A ver, vamos a ver, profesor, ¿cómo sale eso? Miren, tenemos ahí. Luigi dice 6. Correcto. A ver, vamos a ver. Yo sé que esto de acá es el centro de la circunferencia, por lo tanto acá habría una circunferencia grande, pero AB es el radio y AN también será radio. Entonces pongamos eso. El arco a mayor del centro D, dice, entonces CD, bueno, acá con el otro centro, ¿no? Con el centro D, con este de acá. Entonces CD será radio mayor y MD también será radio con radio. Son radios iguales, sí. Y entonces también ND será igual a ¿cuánto? Desde N hasta D, desde N hasta D. Claro, si tengo acá el radio grande R y esto de acá es X, acá sería la diferencia, R menos X. Bien. Y luego en la otra circunferencia, en el arco menor, con el centro A. Entonces AB con AN son iguales. Cada uno de ellos que sea R. R pequeñito acá, R acá también. Entonces desde A hasta D, será igual a ¿quién? A esta R pequeña más R menos X. Desde A hasta D será la suma de esta R más R menos X. Este sería el lado AD. Bien, entonces vamos a aplicar ahora el teorema de Pitot. ¿Qué dice el teorema de Pitot? Que la suma de dos lados opuestos es igual a la suma de los otros dos lados opuestos. Que AB más CD igual a BC más CD. Listo. Acá tendríamos ¿qué cosa? La suma de AB, R más R mayúscula sería así, R más R. ¿Es igual a quién? A 6 más ¿quién? R más R menos X. ¿Algo se va a eliminar, profesor? Claro que sí, la R con la R se van a eliminar aquí. R mayúscula se va, la X pasa a sumar y por supuesto, muy bien, la R se elimina y la X, ¿cuánto vale? 6. La X vale 6, cuidadito, solamente aplicando el teorema de Pitot. Teorema de Pitot en el cuadrilátero, teorema de Poncelet en el triángulo, necesariamente triángulo rectángulo. Siguiente problema. En un cuadrilátero ABCD, el ángulo Q. Caramba, acá, ¿dónde está el ángulo Q? No hay Q. Acá hay un error. Es el cuadrilátero, entonces. A ver, vamos a poner acá, me equivoco yo. Ahí tenemos eso. Cuadrilátero PQRS. Este de acá debe ser corregido. PQRS. ¿Ya? Ahí está. Entonces el ángulo Q vale 90, el ángulo S vale 90. Listo, ahí está. ¿Verdad? Bien. Bien, entonces vale 90, o sea que si yo trazo desde P hasta R, eso viene a ser un triángulo rectángulo, ¿verdad? Triángulo rectángulo. Bien, a ver, seguimos. Ahí está. Este triángulo rectángulo PQR, triángulo rectángulo PSR. Bien. Dice los radios de los triángulos. En el triángulo PQR habrá una circunferencia y en el otro también circunferencia. Ahí está. El radio del primero será 3. El radio de la segunda circunferencia debe ser 2. Correcto. De acuerdo a eso, dice entonces, si el perímetro del cuadrilátero PQRS es 22, calcule desde P hasta R. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Si yo veo triángulo rectángulo y adentro del triángulo rectángulo hay circunferencia, de inmediato pienso en el teorema de Poncelet, ¿verdad? Teorema de Poncelet. Muy bien. A ver, aplico, ¿no? Aplico. Digo, si los catetos valen A, B, C y D, y el dato del problema sería que A más B más C más D será igual a 22, ¿verdad? Este es el dato del problema. Entonces, teorema de Poncelet, ¿en dónde? En el triángulo PQR. A más B es igual a PR más 2 veces 3, en el triángulo de abajo. C más D, cateto más cateto, será igual a la hipotenusa PR más 2 veces 2.
pero como me están pidiendo o me están dando el perímetro, entonces sumo, y voy a tener A más B más C más D, será acá PR más PR, 2 veces PR, más 6 más 4, 10, correcto. Como A más B más C más D vale 22, 22 será entonces, 22 será igual a 2 veces PR más 10. Ya está, ya resolvieron, ¿verdad? ¿Cuánto vale PR? PR es igual a 6 también. PR es igual a 6. Muy bien. Entonces, bueno, aquí hay que corregir el problema 4. ABCD está mal. Debe ser PQR. Bien. Listo, ¿qué dicen ustedes? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta? 6, ya habían puesto 6, ya está. ¿Alguna pregunta? ¿No? No hay preguntas, profesor. Seguimos entonces. A ver. Listo. Problema 5. Una circunferencia. Caramba, ¿cómo estamos? Estamos bien. Una circunferencia es tangente a 3 lados de un romboide. Ya sabemos qué cosa es un romboide. Las alturas del romboide valen 8 y 10. Calcular la longitud de la cuerda determinada en el cuarto lado. A ver, vamos a dibujar primero. Ahí está el romboide, un paralelogramo, ¿verdad? La circunferencia es tangente a 3 lados nada más. Tangente a un lado, tangente a otro lado, tangente al tercer lado. Es tangente con 3 lados, ¿verdad? O sea, no está inscrita, Tangente a 3 lados, pero se corta con el cuarto lado, punto de corte y punto de corte. Si uno de los dos puntos de corte, este segmentito, es una cuerda. Calcular cuánto será la longitud de esa cuerda. ¿Cuánto será esta longitud de acá? ¿Cuánto será esta? Sabiendo que las alturas, o sea que esta altura de acá, distancia entre estas dos bases de acá, esta distancia es 10, y la distancia entre estos dos va a ser igual a 8. Esta distancia de acá es 8. Perpendicular, por supuesto, ¿no? Perpendicular. Así. Listo, ese es el problema planteado. A ver, ¿cómo resuelven eso ustedes? ¿Qué tendríamos que hacer, profesor? Si habla de circunferencia, habrá que ubicar el punto medio, el centro de la circunferencia. ¿Sí? La distancia y la altura, ¿qué cosa es? La distancia que hay entre dos lados. Esta es la altura. Esta altura se puede ver acá 10, se puede ver acá 10, acá también se puede ver 10, por acá afuera, si quieres, eso también será 10, o acá en medio también será 10, ¿sí? Y acá vale 8, acá también será 8, 8, 8, por acá en medio también será 8, 8 por acá. Listo. A ver, están avanzando, están ustedes resolviendo. A ver, ¿qué dicen? ¿Quién dice la primera respuesta? A ver, alguien que responde ahí. A ver, todos resolviendo, todos están con su papel ahí, todos están resolviendo. 8 dice la respuesta, dice Juan Jesús. No, este es el anterior, ¿no? No, sí. A ver, Josué, no sé, ¿esas respuestas de qué son? ¿Del anterior o de este problema? ¿Qué problema es? 8 dice de este problema. Juan Jesús dice de este problema 5, del problema 5. La respuesta es 8, dice. A ver. Sí, Mel también dice 8. Diana dice 8 también. Bien, a ver, los demás. Todos están resolviendo eso, todos. Diana, Blanca también. Ashley también dice 8. Bien, bien, bien. A ver. Todos están resolviendo, claro, porque la distancia entre dos lados opuestos es 10. La distancia entre los otros dos lados opuestos es 8. Ashley también dice 8. A ver, ya, listo, vamos a ver. Voy a poner el típico comentario. Al ojo, muy bien, muy bien. Correcto. A ver, profesor, ¿qué cosa hacemos acá? Miren, distancia entre dos lados opuestos. Acá sería 8 y acá tendríamos 10. Bien.
Dice, la longitud de la cuerda común. O sea, eso es lo que me están pidiendo calcular cuánto vale X. Pero ese 10 se puede ver, entonces ahí también se puede ver adentro. Adentro también. Trazamos EF. ¿Qué cosa es EF? Un diámetro. Diámetro que pasa por el centro. Pero también debe ser 10, ¿verdad? También debe ser 10. Ah, entonces el radio tendrá que ser 5. Del centro para arriba, del centro para abajo será 5. Radio vale 5. Pero como tengo tangente acá, como yo veo tangente, entonces también trazo el radio que pasa por el punto de tangencia. Ahí está. Paso el radio que pasa por el punto de tangencia y eso también vale 5. Y también desde O hasta P también será 5. Profesor, si me están pidiendo X, pero X es una cuerda, X es cuerda. La cuerda vale X, entonces desde el centro trazo una perpendicular a la cuerda. Desde el centro le trazo una perpendicular a la cuerda. Sí, muy bien. Y entonces al trazar la perpendicular, yo sé que esto era 8. Dice que acá adentro también será 8. Pero como ya tengo 5, el de acá es 3. Sí, bien. Si ahí vale 3, sale un triángulo conocido. Muy bien. NP. NP vale 4 y QN también vale 4. También porque los segmentos son iguales. Y por eso es que la X vale 8. Muy bien. La X vale 8. ¿Correcto? Bien. Otro problema más. Ahí está. Dice calcular MN, sabiendo que AB vale 12. Calcular MN sabiendo que AB vale 12. ¿Cuál es AB? AB es un segmento acá desde A hasta B, segmento. Vale 12. Y desde M hasta N es la incógnita. Ah, pero MN viene a ser una suma de dos pequeños segmentos. MB más BN. MB más BN. Entonces vemos esos dos. Eso será X, MN, ¿verdad? Eso será X, que viene a ser la suma de dos pequeños segmentos. Bueno, AB es 12. Bien, entonces empezamos. MB yo le llamo A y BN yo le llamo B. Así. O sea que la X viene a ser igual a A más B. O sea que el problema es buscar cuánto vale A más B. Bien, entonces, pero miren ustedes que en la circunferencia pequeña, desde el centro hay una perpendicular a la cuerda. Desde el centro, en la circunferencia pequeña. Desde el centro hay una perpendicular a la cuerda. O sea que divide la cuerda en dos partes iguales. Si para arriba es B, para abajo también debe ser B. Ahí está. A ver. Ahí también vale B. Muy bien. Y en la circunferencia grande, desde el centro también hay una perpendicular a la cuerda. O sea que divide la cuerda en dos partes iguales. Desde M para abajo, desde M para arriba. Desde M para abajo vale A más B más B. A más B más B. O sea, A más 2B. Entonces para arriba también debe ser A más 2B. A más 2. Ahí está, A más 2B. Entonces, profesor, por dato del problema, desde A hasta B, es la suma de A más 2B más A. Desde A hasta B vale A más 2B más A. O sea, ¿cuánto es eso? 2A más 2B, que es igual a 12. 2A más 2B vale 12, entonces A más B vale 6. Muy bien, y la X debe ser entonces 6. Muy bien, correcto. Ya habían adelantado, sí, ya Diana, Yadira, Juan Jesús, Josué, Germán, ya habían puesto 6. Correcto. A ver, si hay preguntas me avisan, ¿ah? Si hay preguntas me avisan ahí. Entonces, se está aplicando que cada vez que tengas cuerda, ¿verdad? Si tienes cuerda y hay una perpendicular desde el centro hacia la cuerda, esa perpendicular va a caer en el punto medio. Esa perpendicular cae en el punto medio. Listo. Ahí está, profesor. ¿Cuánto vale X? Muy importante ese problema. ¿Cuánto vale X? Dice ahí, ¿no? En la figura, calcular X. Ahí está X, sabiendo que M, N y P son puntos de tangencia. Son puntos de tangencia. A ver.
27 dice Juan Jesús. Mel dice 27, Nelsi también dice 27. Odilon también dice 27, bien, ya parece que están convencidos. A ver, Odilon, Yadira también, Asli 27. A ver qué dicen los demás. Los demás, si tienen preguntas, ¿ah? ¿Por qué sale 27, profesor? A ver, porque a ellos les sale, a mí no me sale 27. ¿Por qué? A ver, Roy, por ejemplo, no me contesta nada. A ver, Rosangélica, ¿qué dice? Germán. Danilo, no sale, dice Danilo. Hágalo, profe, a ver, vamos a hacerlo, Diana. A ver, ¿de qué se trata? Vamos a hacer nosotros aquí, miren ustedes que si yo tengo esta línea con esta línea, son paralelas, digamos que son paralelas, y entonces yo puedo trazar una línea así. Ah, entonces, profesor, hay una Z, ¿verdad? Ahí se ve una Z, ahí se ve una Z. Si este ángulo yo le llamo alfa, acá también será un alfa. Así, importante. Profesor, ¿qué tiene que ver eso acá? Ah, porque acá se ve 90, necesariamente estas líneas son paralelas. Si son paralelas, entonces, si son paralelas, de seguro, entonces, ¿qué? Vamos nosotros a aplicar eso, resolución. Como AM y CD son paralelas, entonces el ángulo AMN, este angulito de acá, con el ángulo NDC son iguales. Sí, vamos a poner ahí alfa con alfa. Son iguales, correcto. Bien, ¿qué más? Pero como tengo circunferencias y me están diciendo todavía que M, N y P son puntos de tangencia, entonces ya saben ustedes, circunferencia, tangente acá, tangente por acá, estas tangentes ¿cómo son? Esta tangente con esta tangente son iguales. Ah, entonces eso lo puedo ver ahí. AM igual a N. Sí, son iguales, claro. Las tangentes son iguales, bien. Pero si las tangentes son iguales, el triángulo que resulta acá debe ser un triángulo isósceles. Este triángulo de acá es isósceles, claro. Y si es isósceles, bola al frente hay alfa, bola al frente también debe ser un alfa ahí. Ahí también vale alfa, profesor. Y el opuesto por el vértice, también, por supuesto. Si acá vale alfa, y de aquí también debe ser un alfa. Entonces, consecuencia, el triángulo acá a la derecha también será un triángulo isósceles. Alfa con alfa, alfa con alfa. Entonces, en ese triángulo que es isósceles, también debe tener lados de igual longitud. ¿Cuáles son los dos lados de igual longitud? Que NC con CD son iguales. NC con CD son iguales. Sí, ahí está, pues, ¿no? Triángulo isósceles. Entonces pongamos eso, una A con una A. Bien, ahí está, una A con una A. También puedo decir, como tengo la misma circunferencia y esta A es una tangente, entonces circunferencia, profesor, si acá yo tengo una tangente y acá otra tangente,
esta tangente vale A, esta tangente también debe ser una A, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, profesor? En ese triangulito ahí, esta tangente CN vale A, CP también vale A. Correcto. Y díganme ustedes, si tengo acá una A y acá también hay una A, entonces el triángulo PCD, ese triángulo que está ahí, ese triángulo es un triángulo isósceles también. También es un triángulo isósceles, pero también es de triángulo rectángulo. Claro, acá veo 90, una A, triángulo rectángulo isósceles. Entonces los ángulos se conocen, ¿verdad? Los ángulos se conocen. ¿Cuánto vale cada ángulo? Vale 45 grados. Vale 45 grados, muy bien. ¿Y para qué me sirve eso? Precisamente acá al costado está el triángulo en blanco, en ese triángulo X es un ángulo interior y 18 es un ángulo interior. Interior más interior, ¿qué cosa me da? En ese triángulo amarillo, interior más interior me da el exterior. X más 18 es igual a 45. Bien, y por ese motivo la X sale 27, 27. A ver, ahí sí, si tuvieran preguntas, por favor, preguntas. Claro, parece, porque está casi bien dibujado, pero si no lo dibujo bien, entonces no va a salir de inmediato, ¿verdad? Muy bien, Katia, correcto. Entonces, te das cuenta, analízalo bien, lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer una vez, dos veces, hasta que se quede. Ahora, yo podría ponerle algo más, ¿no? Por ejemplo, si ya tengo acá, vamos, ¿qué hubiera pasado? Vamos a suponer, si no conozco esto, ya salió el problema, ya salió el problema, ya salió el problema, pero ¿qué hubiera pasado? A ver, si este segmento de acá, por ejemplo, hubiera sido una A, si yo descubriera que acá vale A y acá vale O por dato del problema, ¿cuánto sería entonces la X? ¿Quién me dice? A ver, si acá me hubieran dado como dato que EP es igual a PC, vamos a suponer otro problema, pero con la misma figura, ya otro problema. Si EP es igual a PC, con todo lo anterior, hemos dicho que acá vale A, y con por dato el problema este también era A, entonces ha salido un triángulo así, ha salido un triángulo rectángulo así, donde este vale A, este vale dos veces A, y me piden calcular cuánto vale X. ¿Quién me dice cuánto vale X? A ver, 30, cuidadito, cuidadito, 30 es cuando el cateto es la mitad de la hipotenusa. 30 es cuando el cateto es la mitad de la hipotenusa. Esto lo hemos hecho, ¿no? Por si acaso. Ajá, muy bien. Si Diana sabe esto, Katia también. Entonces todos también deben recordarlo. Estoy poniéndolo ahí por si acaso. Ya se acordaron. Juan Jesús, Katia, Joel, correcto. Ya se acordaron. Cuando el cateto es la mitad del otro cateto, Ashley también, muy bien. Joel, Josué, también, correcto. Cuando el cateto es la mitad del otro cateto, X debe ser igual a 53 medios. 53 medios. Y por si acaso, siempre este triangulito está acompañado con otro. Cuando el cateto es la tercera parte del otro cateto. ¿Cuánto sería X? X será igual a ¿quién? A ver si se acordaron. 37 medios, muy bien, Katia, Yadira, Diana, Emanuel, correcto, claro. Cuando el cateto es la tercera parte del otro cateto, X vale 37 medios, muy bien, 37 medios, correcto. Preguntas hasta ahí entonces, con respecto al problema original, entonces eso es como una variación, ¿no? Una variante del problema, porque yo le puedo poner este dato, ¿no? Vamos a suponer, a ver, ya que me están contestando tan rápido, a ver, ¿qué hubiera pasado? Este de acá, la figura, no, esto ya no vale, esto ya no vale. Yo les cambio el problema. Yo digo, por ejemplo, que EP, dato, sí ocurre el caso que EP fuera el, a ver, EP es a, vamos a ponerle a ver aquí,
EP es, a ver, vamos a poner aquí, EP es a PC, EP es a PC, ¿verdad? EP es a PC, PC, acá tendríamos como 3 y acá como 1. A ver, 1, ahí está. A ver, sí, listo. Si EP es como 1 y PC es como 3, ¿cuánto sería X? A ver, ya que me contestan tan rápido, a ver, ¿qué pasaría ahí? Con el mismo problema, ¿no? O sea, el problema original, tendríamos que haber hecho todo eso, llegamos a una conclusión, entonces, pero ahora resulta que EP es la tercera parte de PC. A ver, hay que ver el chat. Ahí está el chat. 37, bien, bien, Diana, Yadira, Ashley, claro que sí, Melissa, Selena, correcto, muy bien, caramba, qué buenos alumnos, ¿ah? Qué buenos alumnos. Bien, claro, porque si EP es como 1, PC es como 3, PC como 3, entonces profesor ya no es A, será 3A. Y EP como 1, este de acá sería una sola A, ahí está. Una A aquí, y acá sería 3A, ya esto ya no vale, ¿no? Pero sí sabes que son iguales. 3A, acá también sería 3A, y acá también sería 3A. Ah, 3A, 3A más 1, 4A. Entonces sale un triángulo grande. 3A, 4A. Entonces la X, ¿cuánto vale? 37 grados. Correcto. ¿Qué dicen los demás por si acaso? Si hubiera preguntas, ¿ah? Preguntas. Mel también, Selena también, Melissa pusieron, Ashley también, Yadira pusieron 37. Muy bien, muy bien. Bien, mira, fija, con un solo problema, mira cuánto estamos haciendo. Vamos a hacer más problemas, más problemas. Más problemas acá. Listo, seguimos. Ahí está, profesor. AB vale 18, mientras que BC viene a ser la suma de AD más CD. A ver quién me da la respuesta. Diana dice 9, Ashley 9. A ver, Michelle dice 9 también. Yadira 9, Asu. Mel, todos dicen 9. A ver, rapidito, para aquellos que no están contestando, a ver. Teorema de Poncelet, teorema de Poncelet, de seguro, cada vez que yo vea triángulo rectángulo y adentro una circunferencia inscrita. Vamos a ponerle una A AD, a BC, DC le ponemos B, entonces B debe ser igual a más B, según dato del problema. Tenemos ahí, aplicando el teorema de Poncelet en el triángulo ADC. ¿Cuál es el triángulo ADC? El primero. Cateto más cateto es igual a hipotenusa más 2 veces el radio. O sea, A más B, cateto más cateto es igual a hipotenusa AC más 2 veces R1. Bien, en el triángulo CAB, cateto más cateto. Un cateto sería AC y el otro cateto sería 18. Será igual a la hipotenusa que vale A más B más 2 veces R2. Bien, como me están pidiendo R1 más R2, lo que debo hacer es sumar, ¿verdad? Debo sumar. Si yo sumo, entonces a la izquierda hay AC, a la derecha también hay AC. A la izquierda A, a la derecha a la izquierda B, derecha B, se van a eliminar. Correcto. Si se elimina A con A, se elimina B con B, se elimina AC con AC. Entonces me va a quedar 18, que es igual a 2R1 más 2R2. La mitad de eso, R1 más R2 vale 9. Muy bien. La respuesta, la A. Siguiente problema. Problema 9, en la figura, ahí está. Calcular cuánto vale PA. PA. PA, ahí. Juan Jesús 2, raíz de 2 más 2.
Ah, también al ojo, dicen. A ver. Muy importante. Profesor, yo tangente, tengo un ángulo conocido, trazo la línea que une el centro con el punto exterior, entonces va a ser bisectriz. Sí, eso es correcto. Pero había 22,5 y no lo conocemos. ¿Ya? No lo conocemos. Entonces, vamos nosotros a trazar mejor el radio que pasa por el punto de tangencia. Radio, bueno, acá tenemos radio que vale 2, radio que vale 2, me piden calcular PA. Bien, entonces, si yo tengo acá radio, entonces mejor prolongo, mira, prolongo acá. Ahí está, prolongo. ¿Para qué? Para que 45 grados pertenezca a un triángulo rectángulo. 45 está en un triángulo rectángulo, sí, profesor. Entonces, triángulo rectángulo PAQ, y en ese triángulo rectángulo, entonces Q debe ser 45. Bien, si yo veo 45 acá, y acá también debe ser 45, estos dos deben ser iguales. Los dos deben ser iguales. 2 acá y 2 acá, y acá sería 2 raíz de 2. A ver, sí, ahí está, 45 también. Los catetos son iguales, y la hipotenusa vale 2 raíz de 2. Pero en el triángulo PAQ total, en todo el triángulo grande, PAQ, entonces los catetos son iguales. Los catetos son iguales. PA es X, entonces AQ también vale X. Por lo tanto, la X vale ¿cuánto? 2 raíz de 2 más 2. Bien, muy bien. Y ahí, profesor, ¿qué sale? Sale aquí un triángulo rectángulo, ¿verdad? Dice calcular el lin radio del triángulo. El lin radio del triángulo. ¿Qué cosa es el lin radio? ¿El radio de la primera circunferencia? No. ¿El radio de la segunda circunferencia? No. No, porque ninguna de las dos está inscrita. No, porque acá es tangente con dos lados, pero no es tangente con los tres. Debe haber otra circunferencia, profesor. Circunferencia inscrita, es tangente con los tres lados. Correcto. Entonces, por dato el problema, PM igual QR, o sea, M y M. Y BS vale 4. Pero las tangentes son iguales, profesor. La tangente AP con la tangente AQ son iguales. Sí, estos son iguales. Si son iguales, le pongo A y A. A la derecha también las tangentes son iguales. ¿Qué le pongo? B y B. Ahora sí puedo aplicar el teorema de Poncelet. Si aplico el teorema de Poncelet, entonces, ¿cómo lo aplico? Cateto más cateto es igual a hipotenusa más 2 veces el radio. Cateto más cateto es igual a hipotenusa más 2 veces el radio. A ver cómo sería. Un cateto A más M. El otro cateto 4 más B. Será igual a hipotenusa A más M más B. Más 2 veces el radio R. Bien, ¿algo se va a eliminar? Por supuesto, A con A se elimina, M con M se elimina, B con B se elimina, y voy a tener 2R igual a 4. Entonces la R vale 2, ¿verdad? La R vale 2, correcto. La R vale 2. Bien. Bueno, ahí ya tenemos, pero ya nos tocó el timbre. Nos tocó el timbre ahí. La 9, a ver, la 9. Así. Acá tenemos, mira, aquí, mira, este de acá era 45. Si es prolongado, entonces este ángulo de acá pertenece a un triángulo rectángulo más grande, PAQ, triángulo rectángulo PAQ. Si acá vale 45, 90, acá también vale 45. Pero en este triangulito de aquí, en este triangulito, yo veo triángulo rectángulo también. Si este ángulo vale 45, entonces este ángulo también vale 45. Triángulo rectángulo isósceles. Si este lado vale 2, necesariamente este lado de acá también vale 2, ¿verdad? Que ya lo conocemos, triángulo rectángulo isósceles. Si vale 2, 2, acá será 2 raíz de 2. Bien, y ahora en el triángulo PAQ, grande, PAQ, grande. Si un cateto que se pone a 45 vale X,
el que se opone a 45, también todo esto también vale X, ¿verdad? X acá y X acá. Pero esta X es la suma de este 2 más 2 raíz de 2. La X vale 2 raíz de 2 más 2. Y por ese motivo. ¿Listo? A ver, ¿qué dices? El 2 es dato del problema. El 2 es dato del problema. Claro que sí. Muy bien. A ver, no, es que en la figura había dato del problema. En la figura, el dato del problema es 2. Ese es el radio, vale 2. ¿Ya? El radio, en la figura, el radio es igual a 2. Ese es dato del problema. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, hasta ahí nomás, jovencitos. Ya ahí tienen más problemas para que puedan practicar. Problema 11, problema 12, que bueno, no alcanzamos, lo había preparado, pero ya ustedes lo analizan en el PDF, lo van ustedes a revisar. ¿Ya? ¿No dice 2? ¿Cómo no dice 2? Sí. A ver. Bueno, entonces vamos a ponerle acá. Si el radio mide 2. Voy a revisar eso. A ver si el radio mide 2. ¿Ya? Bien. Bien. Entonces, jovencitos, ahí quedamos para que ustedes puedan dar su examen. Ya. Ah, ya, muy bien, muy bien. Entonces, bien, entonces, a ver, todos dando su examen. Estoy seguro que van a salir bien, estoy seguro que deben salir bien porque me han estado contestando bastante, ¿ah? A ver, ¿qué dicen? ¿No tienen el examen? No puedo.